Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Bienvenidos a un podcast más de este especial de Monster Mash que estamos haciendo en celebración de este mes de octubre y porque es Halloween. Hemos estado haciendo ya varios podcasts sobre los libros de R.L. Stine. Los pueden ver ahí en la página, en Facebook, los pueden ver en YouTube y también los pueden escuchar por Spotify. Y el día de hoy vamos a hacer también un podcast, pero sobre las películas. Esta vez Mr. Alpha nos tiene algo preparado, no sé qué, no me dijo. Así es que no sé, solo sé que es sobre las películas de Escalofríos, donde sale Jack Black, más en la primera que en la segunda. Pero bueno, pues de ahí vamos a hablar. A ver, Mr. Alpha, ¿qué es lo que nos tienes preparado el día de hoy? Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que nos están dando la oportunidad de llegar a ustedes. La verdad, esto es para ustedes. Créanme que lo hacemos con la mejor intención, tanto de darles un contenido único, diferente, aunque se escuche trillado, pero sobre todo un contenido de calidad, que son temas que ustedes mismos lo saben, que muchas veces no se hablan, ya sea sobre libros, y en este caso vamos a meterle un poquito de las películas, porque queramos o no, como siempre lo he dicho, en lo que es... de las páginas en la pantalla, las películas son los hijos de los libros. Aquí los bastardos. Somos los hijos bastardos. Aquí en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a hablar directamente de los puntos que trata la película directamente de Escalofríos. Nos vamos a centrar un poquito más en la 1, ya que tiene un poquito más de contenido referente a la 2. Es un refrito, pero no deja de ser entretenida, sin embargo se las recomendamos las dos. Más la 1. Sí, más la 1. Sí, la 2 está medio... Está para con la familia. Bueno, primero que nada, pues como todos sabemos, Escalofríos es la obra de R.L. Stine, que pues ha pasado años, y aquí entra algo que muy pocas veces podemos ver, que al menos yo no he visto en muchas películas. Me aventé unos capítulos de Escalofríos, como les mencioné con anterioridad. Yo no veía la serie porque para esa hora ya estaba dormido, pero aquí lo más importante es la importancia. Mira, después de los alienígenas ya no puedo dejar de hacer esto. La importancia de un terror infantil. Aquí, Conan, ¿tú qué piensas de que existe o se tiene la necesidad de ese terror infantil? ¿Por qué se tiene la necesidad? Pues es que no sé, o sea, de hecho yo creo que más que, o sea, sí es una necesidad, porque, pues digo, quieras que no, de cierta forma te va, te va preparando, digamos, o te va desensibilizando, a cierto grado. El llenar como que esos es que aparte el terror es algo que como quiera te llama, o sea, ya lo decía Lovecraft, el terror es una de esas emociones, de las emociones más primarias. Entonces es imposible despegarte del miedo, y más de niño. O sea, te fijas que de niños cuando más le tienen miedo a prácticamente lo que sea. Por ejemplo, el miedo que todo mundo tiene de morrillo, y el que diga que no está mintiendo, es el miedo a la oscuridad. ¿Y por qué? Porque estando todo oscuro te imaginas cualquier cosa. Ok, ese es uno de nuestros instintos, pero precisamente, o sea, como es algo tan primario, es algo tan, o sea, tan nuestro desde niño, es como que lo primero que tienes, o de las primeras cosas que vas desarrollando. Entonces yo creo que hay gente que precisamente al superar eso llega un punto en el que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que, o sea, llega a un punto en el que el terror ya no es lo que era antes, o lo que fue en su momento, y empiezan a escribir historias, o hacer, o a trasladar el terror o el miedo a otro tipo de formatos que eventualmente le van llegando a los niños. Digo, no es de gratis que entre los primeros cómics que hubo así ya mainstream, había los cómics de la marca, ¿cómo se llama? Easy Comics, que eran los de cuentos de la cripta. Digo, yo recuerdo que de morrillo a mí me gustaban mucho los programas de televisión, y el programa ese, no me acuerdo si había platicado contigo del programa perdón, la película Creepshow, que es una película de Stephen King y George A. Romero, el famosísimo director de películas de zombies. Entre los dos hicieron una película que está basada en un cómic
que se llama Creepshow. De hecho, en la película sale el cómic y todo. Digo, yo creo, para mí esa es la razón de que es uno de las emociones primarias, y de niño es como que lo que tienes más a flor de piel, digamos. Así es, de hecho, como dices, el miedo es una de las 5 emociones básicas, y desde mi punto de vista, o desde mi perspectiva, creo que el miedo es una de las emociones que es más difícil de controlar. ¿Por qué? Porque es algo que psicológicamente tú te vas neuroprogramando, y si tú lo vas enfrentando desde niño, puedes, no voy a decirte que, pues es que ya no vas a tener miedo de grande, o sabes que ya no vas a poder decir, no, soy Juan sin miedo, como el de la historia, ¿no? Soy Juan sin miedo, pero aquí, por ejemplo, lo que hacen es que tú mismo vayas controlando esa emoción, poco a poco. Y qué mejor que desde niño, cuando tienes la sensación más a flor de piel. Esto yo lo relaciono un poquito más con una película que acabo de ver, que se llama New Mutants. De hecho, ahí te mandé lo que hablo de, y créanme que ahí habla mucho del miedo, de ya lo que es el miedo personal. Y pues pensemos cada uno en qué consiste nuestro propio miedo, porque sí es difícil controlarlo, pero no imposible. Pero es que te fijas que también, o sea, de niños los miedos son más fantasiosos, o por obvias razones. Pero de adulto como que, por eso te decía que de adulto ya el miedo ya no es lo que era, o sea, ya no tienes, porque te das cuenta que no existen, ya no te da miedo la momia, ya no te da miedo, un vampiro, no te dan miedo, los fantasmas. Bueno, mucha gente todavía, ¿verdad? Pero a lo que voy es, cuando eres niño, te imaginas que debajo de la cama va a salir una mano y te va a agarrar. O te dan miedo, algunos les pueden dar miedo hasta los esqueletos o los alienígenas o muchas cosas distintas. Pero cuando ya llegas a una edad más adulta, los son cosas del día a día, y debe de ser, ahora sí que ser divertido, porque te da miedo no tener dinero para pagar esto, te da miedo que te corten esto, o sea, que te corten el agua, que te corten el internet, quedarte sin trabajo, y como que los miedos ya son cosas más patéticas, y por eso te digo, o sea, deja de ser divertido, y pues yo creo que por eso también el Halloween es lo que es, porque el Halloween son miedos y terrores, pero divertido, y por eso nos gusta asustarnos. Sí, en efecto, de hecho, ahorita esto lo podemos ver bien sencillo, si quieren una referencia igual, lo pueden ver tanto en la película de It, capítulo 1, que salió hace unos años, y en el capítulo 2, que salió el año pasado. Sí se nota la diferencia de cómo plasman el terror de los niños y cómo plasman el terror de los adultos, donde para darle un mejor énfasis a los miedos, ¿qué es lo que hacen en la 2? Hacen un flashback a cuando eran niños, te arrojan los miedos y después ya te arrojan a la actualidad. Pero es algo, como dice Conan, es algo muy normal, algo que todo el mundo podemos experimentar y que no vamos a dejar de experimentar. Hace mucho vi una serie que no recuerdo el nombre, te soy sincero, pero decían, el miedo y la fe es lo mismo. Yo me quedé, ¿cómo? Y decían, sí, el miedo y la fe es lo mismo. Mientras tú tengas fe en algo, tú vas a ir atrayendo esto, vas a ir atrayendo esa vibra. Mientras tú digas, no, es que me va a pasar esto, me va a pasar aquello, te va a venir pasando, ya sea cosa buena, cosa mala. Todo el mundo conocemos cómo trabaja el universo, pero al final de cuentas, eso te va pasando, lo que tú mismo vas atrayendo con tus vibras. ¿Ah, verdad? Vaya, muy coelo de tu parte. Oh, pues te diré, ahorita voy a sacar el Principito para una mejor referencia, no te preocupes. Ahora, algo que es muy importante que me gustaría mencionar es algo que el mismo Jack Black en la película dice, que es, él no sabe qué es lo que tiene, si tiene ser el don o tiene la maldición de ser un creador, en este caso del creador de las este tipo de historias que pues en la película, como vemos, hacen su desastre, pero pues también fuera de lo que viene siendo la vida real, él tiene ese don y maldición de crear todas las historias y pues que muchos las hayamos consumido de alguna u otra forma. ¿Tú qué opinas? ¿Es un don? ¿Es una maldición? ¿Y por qué? Muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que una maldición no es, porque de una u otra forma están ganando dinero. Entonces esa frase sí es muy de película.
es un, ay, sufro porque gano millones, o sea, no es cierto. Es un don, porque no cualquiera puede escribir algo así, o sea, seamos honestos, gente que ha escrito cosas tan grandes como, por ejemplo, Tolkien, jamás diría, es una maldición tener que, o sea, quiero expresarme de esta forma y voy a escribir todo el Silmarillion porque mi maldición es de contarles esto, no es cierto. Y digo que es un don porque mucha gente, muchos autores, de hecho, se esfuerzan mucho para poder hacerlo. O sea, por ejemplo, Stephen King es una persona muy disciplinada a la hora de escribir, y él mismo en algunos en algunos reportajes y publicaciones que he visto donde él habla de su vida como escritor, él ha dicho que él tiene como una especie de meta, que diario tiene que escribir como 7 páginas o algo así. Entonces por eso es que es tan prolífico, porque él tiene, o sea, él es una persona muy, ¿cómo se dice? O sea, muy ordenada, pues, tengo que hacer esta fuerza, todos los días tengo que escribir así. De hecho, una vez, no me acuerdo si fue en una entrevista que le hizo George R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos, que le preguntó, ¿cómo diablos escribes tantos libros? Y digo, porque pues ya ves que le echan mucho a Martin de que todavía no termina la saga, le empezó hace como 30 años, una cosa así. Y ahí fue donde Stephen King también dijo eso, dice, bueno, lo que pasa es que yo tengo una meta de escribir tantas páginas al día. Entonces, bueno, para mí por eso es que es un don, porque no cualquiera lo hace. Digo, no cualquiera ha escrito tantos libros como Stephen King o el propio R.L. Stein, que la verdad es que también tiene muchísimos libros. Y mencionan algo en la película, fíjate, que casi nunca la gente se pone a pensar. R.L. Stein es de las personas que más libros ha vendido a nivel mundial. Y sí, o sea, lo comparan con otros autores, y que no, es que Lovecraft es mejor y R.L. Stein es para niños. Pero ¿quién ha vendido más? O sea, a fin de cuentas ahí se nota el éxito en realidad, porque tú puedes tener un fandom que sea bien fiel a ti, lo que tú quieras, pero pues, oye, R.L. Stein ha vendido muchísimos libros y tiene también un fandom que no sea tan tóxico como el de Lovecraft, es otra cosa, la verdad, porque esa gente algo dices así malo de Lovecraft y luego se te echan encima. Y con R.L. Stein, pues a lo mejor ni siquiera te escuchan porque pues están muy en su onda. Entonces, para mí es un don. Hacer eso es un don. No, y de hecho, creo que eso de que tienen el fandom menos tóxico es porque es lectura para niños. Uh-huh. Por eso supongo que no lo hacen tan así. Fíjate que yo, viéndolo desde el punto de vista como tú, y es cierto, es una película una frase muy de cine, adaptando un poquito a lo que viene siendo la película, pues él mismo te está diciendo, es un don, una maldición, no lo sé. Yo, en lo personal, como dices tú, es un don. En la vida real vendría siendo un don, ¿por qué? Porque no cualquiera se avienta a escribir. Uh-huh. Aparte de que no cualquiera se avienta a escribir, no cualquiera se avienta a escribir para niños. Y no cualquiera lo hace bien. No, y aparte de eso, no cualquiera se avienta a escribir, no cualquiera se avienta a escribir para niños, no cualquiera se avienta a escribir para niños que lo hace bien, y que coloque terror. O sea, ya son 4 cosas que en realidad son unos filtrotes que muchas personas ni siquiera llevamos al primero. Sí, tienes razón. Y lo digo así abiertamente, yo escribo, tú te has dado cuenta que yo escribo y me pongo a escribir de repente y saco infinidad de cosas, y de la nada es como que, ok, pero ¿esto a quién se lo estoy dirigiendo? Y ahí ya tú mismo te empiezas a poner los filtros de cómo, antes de que lo mandes con alguien y te digan, bueno, es que ¿para quién está dirigido? Que bueno, ya está escrito, va. ¿Es para niños o para quiénes? No, pues es que es para adolescentes. Bueno, no es para niños, no, vas para atrás. Ok, y ahí ya tú mismo eres tu propio juez, jurado y verdugo. Sí, no, y es que como dices, o sea, corres el riesgo muchas veces cuando quieres escribir algo de terror, y aparte que va a ser para niños, corres el riesgo de, o sea, es que, por ejemplo, pones un monstruo X, no lo puedes describir muy horrible, porque a lo mejor no tienes las palabras mundanas para decirlo. O sea, a lo mejor te avientas palabras bien rebuscadas, y la gente lo va a entender, también porque, pues, por el tipo de nivel, porque son adultos, pero para un niño, o sea, ¿cómo le describirías, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, cómo le describirías a un niño un ser como Nyarlathotep?
que uno de los monstruos de Lovecraft, o lo que es realmente Pennywise, o sea, la criatura, no el payaso, la criatura en sí, lo que es no se lo vas a poder describir a un niño y que te lo entienda. Sin embargo, los monstruos que aparecen en las historias de R.L. Stine son monstruos horribles y asquerosos y todo, pero los describe de una forma simple para un niño, y yo creo que eso contribuye también a que cuando un adulto lo lee dicen, pues son libros para niños. Pues sí, pero o sea, tú imagínatelo con tu mente de adulto, o sea, tú imagínate mejor el monstruo. R.L. Stine te dice, el monstruo está aquí, ya tú lo rellenas como tú quieras. Eso sí, y de hecho aquí viene ligado el siguiente punto. La imaginación puede ser tan real como uno pueda realizarla. Ahí entra la descripción. Por ejemplo, ¿tú en algún momento imaginaste tener el librerito que tienes atrás con libros y todo el cotorreo, con ese huevito de dragón? ¿En algún momento lo imaginaste? No, pero siempre, o sea, sí me imaginaba o sí esperaba llegar a tenerlo, pero no me veía, por ejemplo, yendo a una mueblería a buscar sí, dame un librero que se vea así, así. Y ese huevo de dragón también, por favor. O sea, no me imaginaba en una librería, pero sí pensaba que, estaría bien chido que cuando yo ya tenga mi casa, yo solo, tenga un librero y tener mis libros. De hecho, yo platicaba con mi esposa, me decía que no, pues allá te vas a tener un cuarto, ahí ponemos los libros y todo, un sillón, y ahí te pones a leer, va a ser el cuarto de lectura. Lo tenemos aquí abajo porque pues realmente no lo podemos poner en el cuarto que queríamos, pero a lo que voy es que no esperaba realmente llegar a tener algo como lo que tengo aquí, digo, con los muñequitos, mi huevito de dragón, así como lo tengo, no esperaba, pero sí o sea, más bien no me lo imaginaba, pero sí esperaba algo parecido. Así es, y es a lo que se dirige en sí este punto. Dentro de la película hay un énfasis en que cierto personaje no es real, pero sin embargo llega a ser tan real para todos porque así lo creó él mismo, así él lo imaginó, así él lo realizó. En este caso es un llamado a todas aquellas personas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Es que a mí me gustaría, vamos, un ejemplo burdo, a mí me gustaría tener mi propia casa, que tenga tantas habitaciones para mí, para mis hijos, para las visitas, y quiero tener un estudio, quiero tener esto, lo otro. Ok, ¿se puede? Sí se puede, pero tienes que chingarle. Se va a escuchar feo, pero tienes que chingarle. Las cosas no son legales. Y aquí viene también lo que es el esfuerzo, lo que viene siendo lo que dijiste también, la disciplina estilo Stephen King, que bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto. O por ejemplo, en el caso de un servidor, ¿sabes qué? Pues yo necesito sacarme los bonos del jale porque quiero, no sé, tener mi librero. No tengo un librero, pero tengo un estantito ahí con mis libros. Quiero mis libros estos que ya leí, pero que no tengo y que quiero tenerlos en su momento, la misma edición. Y podemos dar infinidad de ejemplos. Las mismas personas que están aquí escuchándonos pueden decir, ¿sabes qué? Es que a mí me gustaría, yo imagino esto en mi vida y estoy haciendo esto y esto y esto para hacerlo. Tal vez no es un punto que digan muchos, pues es que es algo bien sencillo, todo el mundo lo hacemos. Sí, pero nunca está de más poderlo recordar. Sí, de hecho, tienes razón. Sí, y a final de cuentas, pues es la esencia de la vida, el estar frío, con la finalidad de tener las cosas como se debe. Ahora, hablando ya mágicamente, que es lo que atañe un poquito más este tipo de libros, el siguiente punto es, creo que uno de los más importantes, y me gustó cuando me di cuenta de esto. Los pueblos son el mejor catalizador de la magia, ya que todas estas historias, así a la investigación rápida que pude hacer después de ver la película, suceden en pueblos, no suceden en ciudades. Y todas las historias de terror, tanto de películas como de libros, suceden en pueblos, no en ciudades. ¿A qué crees tú, Conan, que se deba a que todo es en pueblito y no una gran ciudad? Que no estoy seguro, pero yo veo lo mismo. O sea, de hecho, esto lo estábamos platicando también en el podcast pasado, Marfileño y yo, porque le digo, lo que más me gustó de la historia que estábamos hablando, que es la de Bienvenidos a la Casa de la Muerte, pasa en un pueblo chiquito, y en la gran mayoría de películas exitosas, eso sí, o sea, todo pasa en un pueblo chiquito. La Mancha Voraz, los Gremlins, los Critters, y hay muy pocas películas
que se desarrollen en ciudades grandes donde la trama sea o la historia, la película en sí sea lo suficientemente interesante como para que la quieras seguir viendo. Por ejemplo, yo creo decir, la primera que se me viene a la mente es King Kong. Otra que también es muy exitosa, pero no es tan de terror, sería Los Cazafantasmas, que pasa en Nueva York. Pero en sí, como que las películas en donde todo pasa en un lugar chiquito son más interesantes, son más entretenidas. Digo, no por nada Stranger Things ocurre en un pueblo chiquito. También lo de eso, que es Derry, todo pasa también en un pueblo chiquito. Silent Hill, Resident Evil, o sea, Raccoon City, sí, es una ciudad, pero todo, en realidad no era tan grande. Pero sí, o sea, algo hay, como que el hecho de que todos se conozcan y luego algo pase, involucra más a la gente, ¿me entiendes? Como que, chin, es que tenemos que ir con el de la ferretería porque es, no sé, por decir, es el señor que me vio crecer desde morrillo, o tal, el de la, no sé, el de la tienda de pintura, es mi primo. O sea, como que algo los hace más cercanos, entonces cuando alguien muere o algo así, es más personal el asunto. Yo creo que por ese lado va. Bueno, ese es uno de los puntos. Otro de los puntos del por qué los pueblos son los catalizadores de este tipo de magia, de este tipo de energía, es bien sencillo. Los pueblos todavía no han sido tan corrompidos como se encuentra la ciudad. Se encuentra hasta cierto punto una inocencia dentro de los mismos y sobre todo es donde se respetan más las tradiciones. Sí, cierto. Y si te fijas, queramos o no, en cualquier ciudad grande que en su momento fue pueblo o en cualquier pueblito, se respetan mucho las tradiciones tanto de magia como de la tradición oral. Sí, tienes razón. Como, ¿te acuerdas en la película esta, cómo se llama? La de Paranorman, que tenían que, cada año tenían que hacer como un ritual en donde un miembro de una familia en particular que estaba vinculada a unos eventos que pasaron ahí con brujas y todo eso, tenía que hacer una no me acuerdo si era un hechizo o tenía que hacer una oración o una maldición para que unos espectros no se levantaran en Halloween. No sé si has visto esa película. Sí, de hecho sí, es cierto, y es a lo que voy. Este tipo de pueblos tienen esa magia, que es la magia de tradición. Ahorita, aquí en México, por ejemplo, se conocen mucho como pueblos mágicos. Mucha gente anda haciendo que sus tours de que, es que voy a ir a este pueblito mágico que por esto. Primero conoce el pueblo. No te la vayas nada más por la finta. Conoce el pueblo, conoce la historia, conoce por qué en realidad es un pueblo mágico. Si te gusta la idea del por qué es un pueblo mágico, ve y visítalo y empápate de él. Y aquí, seamos realistas, queramos o no, todos los pueblos tienen magia. Sí, de hecho, tienes razón. Ahora bien, el siguiente punto que es parte de estos pueblitos mágicos, si te fijas, todos los puntos van enlazados, uno con el otro. Van ligados. Es la figura del guardián del conocimiento prohibido. Ok. Si yo te dijera, yo soy el guardián del conocimiento prohibido, ¿qué es lo primero que te imaginas? De entrada, una persona mayor. O sea, digo, no me imagino un jovenzuelo siendo el guardián de un conocimiento prohibido. Tendría que ser una persona mayor, y por lo general alguien que tenga, pues obviamente fácil acceso al conocimiento antiguo, como un bibliotecario. Para mí sería lo más fácil, lo primero que se me viene a la mente. Ok, como un Conan the Librarian. Ándale, un Conan the Librarian. Bueno, la figura del guardián del conocimiento prohibido la hemos visto en infinidad de películas, en infinidad de series. Te pongo un ejemplo bien sencillo. En Stranger Things, pues está el que era el papá de 11, bueno, el papá, el que experimentaba con la niña. Por ejemplo, en cuestiones de películas, nos vamos a la película de It. Mike, que fue el que se quedó en Derry, él tenía el conocimiento, pues era el bibliotecario, pero también tenía el conocimiento prohibido porque lo adquirió de acuerdo a esos viajes astrales que tuvo con los indígenas del lugar. Sí. ¿Y a qué va ligado con esto en cuestión a ese
y lo que viene siendo la película. Jack Black representa a R.L. Stein, entre comillas, y ¿qué es lo que hace? Él guarda celosamente cada una de los manuscritos de las historias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en la plot twist que tiene la película se liberan todos los monstruos que él tan celosamente estaba guardando, y que al final de cuentas, quieras o no, te estás convirtiendo en un guardián, y eres el guardián de aquello que no se debe dar a conocer originalmente. ¿Por qué? Porque son manuscritos, son cosas que están escritas, pero están prohibidas, a excepción de que ya los publiques y se venden todo eso. De hecho, fíjate, a mí me llamó la atención que dijeran que eran los manuscritos si estaban escritos a máquina. Pero digo, supongo. No, es que en inglés dice lo mismo. No me acuerdo cómo lo decía, pero sí, o sea, daban a entender y se comprende que eran los textos originales. Aunque a lo mejor tenían erratas que luego pues ya se quitaron en la versión la edición. ya la que se publicó. Ajá, pero sí me sacó de onda cuando ve eso de que eran los manuscritos. Y yo, pues no están escritos a mano, pero te la paso, me pedo. Te compro la idea, no hay problema. Ajá, sé a lo que te refieres, pero no se dice así. Mira, no te digo nada nomás porque me estoy entreteniendo mucho. Sí, huevo. Ahora, aquí viene algo que que a mí me gustó mucho cuando lo entendí, lo comprendí, y dije, creí que nunca iba a volver a ver esto. El punto se llama el concepto de los inmortales literarios. Ok, imagínate, por ejemplo, estoy leyendo La Guerra de los Mundos. Imagínate, por ejemplo, que en su momento yo tenga un hechizo, bla, 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 cualquier cosa, y yo puedo invocar a las criaturas que aquí están, los extraterrestres. ¿Cómo matarías a alguien que está hecho para vivir eternamente? ¿Cómo competirías con algo que está hecho para vivir eternamente? Por ejemplo, los monstruos que salen de los libros, o te lo pongo más familiar, imagínate que alguien haciendo desbarajuste y medio nos traiga a Sauron, a Melkor. Pues es que ahí ya dependería de cómo funcionaría en eso. O sea, digo, porque para traer algo así a la realidad tendría que ser con magia. Tendríamos que saber cómo funciona la magia en esa realidad. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas de la película El Último Gran Héroe? ¿Cómo no? Bueno, en la película pasa algo muy similar que lo que pasa en la película esta de Escalofríos. O sea, traen del mundo ficticio al mundo real a los personajes, pero en el mundo real sí les duele. O sea, por ejemplo, a Jack Slater sí se podía lastimar. Y la única forma de evitar que eso, o sea, que realmente muriera, era devolverlo a la película. Entonces, en el mundo real, ¿cómo acabarías con ellos? Pues, si la magia funciona igual que en esa película, pues igual, o sea, por ejemplo, al hombre lobo a lo mejor ni siquiera necesitarías que las balas fueran de plata. En su historia sí, pero en el mundo real a lo mejor no sería necesario. Digo, echando a perder se aprende. Pero sí, digo, y ya dependería. Bueno, estábamos en la cuestión del concepto de los inmortales literarios. Este concepto, yo lo vi en su anterioridad en una serie que se llama El Ministerio del Tiempo, una serie española. ¿Y en qué consiste? Traen de la vida, en su momento trajeron de la vida al profesor James Moriarty. Ok. ¿Y en qué consistía? Él, al momento de saber todo esto, dijo, pues puedo ser el amo y señor el Napoleón del crimen en cualquier instante de la historia, pues lo voy a hacer. Al final de cuentas, para eso está este ministerio, para poder hacerlo, y yo tengo todo el poder para hacerlo. Aquí el concepto de los inmortales literarios es algo que creo yo que existe. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros mismos dejamos un registro que en su momento puede ver, por ejemplo, tú, que lo puedes ver en tu teléfono celular, algún mensajito, algún post que hagamos en Facebook, cualquier cosita que dejemos huella y que se pueda leer, es algo que se puede inmortalizar literariamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en una película llamada Tenet, que hace poco salió, mencionaron, es que quién va a estar ahí para responder
en un futuro. Y simplemente la respuesta es bien sencilla, la posteridad. Desconocemos hacia quién vaya a llegar una información, pero podemos estar vivos dentro de, gracias a probablemente un pequeño mensaje. Ok. Así es que ve escribiendo tu historia, Conan, porque puede ser inmortal. Como último punto, es algo que yo ya he visto con anterioridad y lo hemos hablado con mucha anterioridad desde las distopías. De hecho, probablemente desde que empezamos con la idea de crear el primer podcast de Ready Player One. Y es bien sencillo. El conocimiento es poder en las manos correctas e incorrectas. Sí, de hecho, pues es como una herramienta. Así es. Y esto lo podemos ver como plasmado no nada más en las historias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hemos dicho, en los pueblitos siempre está esa persona que conoce la historia original que le pasaron sus abuelos y que le fueron pasando y pasando y pasando de generación en generación, y es aquel que tiene el conocimiento. Por lo regular no suele ser el antagonista, pero también tiene todo ese conocimiento que decide usarlo para otras cosas. Aquí, en términos generales, de eso se plasma. ¿Tú qué opinas de esa frase? El conocimiento, a final de cuentas, es poder, estando en las manos correctas e incorrectas. Sí, pues o sea, es que es una herramienta, tú sabes cómo lo utilizas. El conocimiento no puede ser bueno ni es malo, sencillamente es y ya. Entonces, pues ya tú decides qué es lo que vas a hacer con él. Es como, por ejemplo, tú sabes cómo pescar, y le puedes enseñar a alguien más a pescar, o puedes no enseñarle a nadie y obtener un beneficio monetario vendiendo el pescado. Que digo, tampoco estás haciendo realmente ningún mal, porque ayuda a la economía, pero así se levantaron imperios y luego hicieron guerra unos con otros y bla, 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 bla. Pero, ¿qué vas a decir? Dale, ya sabías para dónde iba, pero dale. Digo, pero o sea, es verdad, por todos lados es real que teniendo conocimiento tienes poder, y ya tú decides cómo lo utilizas, ya sea para bien o para mal, pero realmente quien va a decir que si tal persona lo utilizó para mal o lo utilizó para bien es quien cuenta la historia, porque como dicen, o sea, los ganadores son los que escriben la historia. ¿Y cómo sabes que el que ganó era el bueno o era el malo en realidad? No sabemos. Así es. Seamos realistas, gente. No siempre ganan los buenos. Como dice Conan, y lo hemos dicho desde que estamos hablando de distopías, solo los vencedores escriben la historia. Y hay una frase que está muy buena que dice: el ganador vence o escribe la historia, el perdedor aprende. Aquí en este caso, ¿qué es lo que a qué los incito yo en este caso? Yo les incito a que simplemente en nuestra vida, si cometemos un error, constantemente estemos aprendiendo de nuestros errores. ¿Difícil? Sí, demasiado, pero no imposible. Fíjate que ahorita que dijiste eso es que hay una frase sobre esto. Pensé que ibas a decir el de los Simpsons cuando... Y así todos aclamamos a los héroes de Springfield, que devolvieron el árbol sagrado a su suelo natal. Y así todos aclamamos a los héroes de Shelbyville, que desterraron al horrible limonero para siempre porque estaba embrujado. O sea, cada quien contó la historia como quiso. ¿Te acuerdas? Sí. Y al final de cuentas tomamos las dos historias y entre las dos tejemos una misma, sí. Y se hace un telar tan bonito, lleno de colores, lleno de historias, y sobre todo lleno de conocimiento. Muy chido, muy chido. Muy bien, pues algo que quieras agregar ya para terminar, Mr. Alfa, de la película. Mira, o la recomiendas, no la recomiendas. Recomiendo la 1, Escalofríos 1, es del año 2015. Recomiendo que no se queden nada más con lo que ven, siempre buscar la esencia de lo que leen, o lo que en este caso van a ver la película, se la llevan de tarea, llévense de tarea. De una vez les digo quién va para la siguiente semana, ¿no? Para que entren en tarea y podamos platicar, porque tienen un chorro de versiones. ¿Qué te parece? Dale. Ok, gente bonita, del monstruo que vamos a hablar la siguiente semana es directamente de uno de mis favoritos. Créanme que yo lo llevo aquí, tatuado acá,
Y les diría que yo lo llevo en mis sentaderas. Hasta ahí, güey. Estamos en horario familiar. Perdón. Vamos a hablar de Drácula. Vamos a hablar así rápidamente como lo hicimos ahorita, tanto de los libros como de lo que viene siendo las películas, las adaptaciones que se han hecho. Podemos ver cualquiera, puede ser desde la de Drácula, la historia no contada, la versión de Netflix que sacaron, que no es tan mala desde mi punto de vista, la película que salió en el 92, que es con Gary Oldman, en Castlevania, que también la serie de Castlevania, que está muy buena también, a pesar de que no es un anime que parece anime y todo el mundo creemos que es anime, pero a final de cuentas tiene la esencia de Drácula. Y pues la de los años 20 también, que es Nosferatu, que está para todos ustedes, y pues podemos verla a final de cuentas, y lo mejor es que a final de cuentas aquí se llama la remambaramba, y hacemos la debatera, empezamos a debatir. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo, ustedes no pueden enseñarnos más, y no nos cerramos a que nos digan, oye, es que tu dato está mal. Ok. Sí, fíjate, yo también respecto a la película, ya para despedirnos, yo también recomiendo que la vean, sobre todo, porque tiene muchos detallitos que a la gente le va a llamar mucho la atención. O sea, por ejemplo, no sé si te acuerdas que hay una parte en la película cuando R.L. Stein, bueno, Jack Black, llegan a la escuela y bueno, primero, antes de eso, hay una parte donde van todos los morrillos adentro del carro con Jack Black y le dicen que no, trata de no parecerte a Stephen King, que lo están molestando, que le están echando carro comparándolo con Stephen King. Digo, le preguntaba yo a mi esposa, le digo, ¿tú crees que en realidad comparen tanto? O sea, nunca falta un güey cagón que ha de estar fregue, que le debe estar echando, le debe de ser como acosador, digamos, que esté molestando a R.L. Stein. No lo dudo. Pero, o sea, ¿tú crees que realmente haya algún tipo de molestia? Y me dice mi esposa, bueno, pues quién sabe. Digo, porque si lo metieron en la película es por algo. O sea, a lo mejor al propio Stein le da risa que hagan eso, o le agrada, a lo mejor le gusta que, güey, me comparan con Stephen King. Digo, no sabemos, quién sabe. Ya, quién sabe cómo sean cada quien en su vida privada. Pero te digo, le mencionan ahí a Stephen King. Luego más adelante en la película, cuando Jack Black tiene que escribir el libro para atrapar a los monstruos, llega a la escuela y en el teatro de la escuela está una escena representada del Resplandor. Y yo te quedé, por favor, no me pueden engañar. Y o sea, constantemente lo están molestando con eso. Y en la segunda película yo recuerdo nada más una sola alusión a Stephen King, que es cuando están todos los monstruos y que llega Jack Black a la ciudad y sale un globo. Un globo rojo y dice, yo sabía que se me había ocurrido primero a mí. Entonces está muy gracioso las comparaciones. Entonces por eso digo, a la gente que le gusta la obra de R.L. Stein, vean la película, la verdad es muy buena. La primera, la segunda está más o menos, tiene una que otra cosa que vincula las dos películas, pero la primera sí está buenísima. Sobre todo a mí me gustó mucho el final, o sea, no el final de la película, sino que al final cuando están los créditos, hay como que una remembranza de todas las portadas, bueno, de la mayoría de las portadas de los libros de Escalofríos, pero conectan una con otra. No sé si te quedaste a ver los créditos hasta el final, que van saliendo una portada y luego como que la cámara se mete por entre los árboles y sale el hombre lobo, y luego se sigue y se ve la luz, y luego la luz se convierte en la luz mercurial y está el abominable hombre de las nieves y cosas así. O sea, a mí eso me llamó mucho la atención porque se nota que le tienen cariño tanto a las historias escritas, a lo que está escrito, como también a las portadas, que yo siempre he dicho que para mí las portadas de esta serie, esta colección de libros es parte integral. Yo no sé por qué sacaron una versión ya más actualizada. Digo, está chidas y todo, pero las originales son mejor. Entonces yo por eso recomiendo también que vean la película a la gente que sea fan de las películas de las historias de Escalofríos, de las películas de terror en general y de las películas de Jack Black también. Pero bueno, sí. Pues ya con eso nos despedimos, raza. Se cuiden, esperamos que se hayan divertido. Esto lo vas a subir a tu canal, ¿verdad? No, esto va directamente para Biblioteca Pública Mundial. Es algo que una aportación directamente que yo les hago. Recuerden seguirnos por Instagram, que ya estamos como Biblioteca Pública Mundial.
en YouTube como Biblioteca Pública Mundial, en Facebook también. Suscríbanse, denos like, coloquen la campanita, todo esto. Y también no olviden pasarse por la página Mr. Alpha, ahí les dejamos el link, donde hacemos todo y hacemos un poquito de todo y mucho de nada para que ustedes se diviertan. Qué bonita. Al final de cuentas, todo esto es para ustedes. Ya está. Bueno, se cuidan, raza. Nos vemos ahí el sábado. Recuerden que tenemos el podcast de No Bajes al Sótano, el siguiente libro de R.L. Stine. Se cuidan. Bye. Con nuestra charla ya, pero ante todo, con nuestra